un año antes del año 83, cuando todavía yo creía que todos los presidentes tenían gorra y botas y traje verde, porque yo los veía en la tapa de las revistas. Lo veíamos al presidente Viola, a Galtieri, después a Viñone, pero bueno, también nos recordamos, yo en ese momento por ahí tenía 9 años, pero recordamos a las Malvinas, que seguía yo permanentemente lo que pasaba a través de Argentina Televisora Color, a través del noticiero que se llamaba 60 Minutos, que en ese momento lo conducía José Gómez Fuentes, y que en las Malvinas el cronista se llamaba Nicolás Casanseu. Y en las Malvinas estuvo el gallego, hincha de Nueva Chicago, vive en Mataderos, lo conoce todo el mundo aquí como el gallego, y lo saludamos. ¿Cómo te va, Hernán? Daniel Guerrero te saluda. ¿Qué decís, Hernán? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. El gallego colabora ahí en Babi. El otro día estuvimos con él en el gimnasio cuando hicimos el programa en vivo desde el gimnasio de Babi, y el otro día nos comentaba al aire que es veterano de Malvinas, y hablábamos un poquitito, aunque sea de las Malvinas, pero bueno, el otro día fue 2 de abril. Hay mucha gente que también dice, ¿qué festejamos hoy? No festejamos nada. Sí, obviamente que no festejamos nada, pero se recuerda el desembarco de las Malvinas precisamente para recordar todo esto, y es feriado precisamente para recordar todo lo que nos pasó, y en este caso lo que nos pasó en el año 1982. No es necesario que un feriado se festeje algo. Un feriado es para que la gente no vaya a trabajar, para que esté tranquila en sus casas y piense, en este caso, en lo que pasó en las Islas Malvinas. Sí, seguro. También por ahí tiene un poco de festejo, porque bueno, es un poco el pueblo argentino ese 2 de abril, en las calles, vivando, poniéndose de pie ante el mundo, ¿no? Más allá de la cuestión militar, de lo que vos decías, que tenías el recuerdo de los gobiernos militares que fueron nefastos en Argentina durante larga trayectoria de la República Argentina, no solo en la década del 70, sino anteriormente también, interrumpiendo gobiernos democráticos y un montón de cosas. Pero también en ese momento la Argentina también se puso de pie. Una de las cosas que decía Margaret Thatcher en ese momento, decía, de qué ríe el pueblo de Evita, decía, ¿no? De qué ríe cuando recuperamos Malvinas. Pero Malvinas tiene que ver con la historia de la Argentina. El pueblo inglés como, no el pueblo, o sea, el gobierno inglés como enemigo está a través de toda la historia argentina, no solo en Malvinas. Malvinas es la resultante de una proyección que tiene el gobierno de Gran Bretaña sobre Latinoamérica. Después pasaron muchas cosas, pasó mucho después de Malvinas. Hoy nos encuentra un poquito más grandes, más sosegados, con más tiempo para pensar, pero también con más tiempo para darle a la sociedad, devolverle a la sociedad todo lo que nos da, con valores, enseñándole a los chicos, dándoles ejemplos, porque por eso pasa lo que vos decías recién, que los chicos a veces dicen, ¿y qué se festeja hoy? ¿Viste? Pero tenemos falta de valores, tenemos falta de volver a recuperar el barrio, el club del barrio, la familia, todas esas cosas que son valores esenciales en una sociedad. Gallego, comentanos un poquito tu historia. ¿Dónde estabas? ¿Cuántos años tenías? Que calculamos que más o menos 18, ¿no? Pero 19 tenía, ya era soldado viejo, tenía ya un año de servicio militar, estaba ya cerca de la baja. ¿Y cómo fue tu historia? O sea, ¿cómo fuiste? ¿En qué momento fuiste? ¿Cómo volviste? Bueno, a mí me tocó viajar el 13 de abril a Malvinas. Yo me reincorporo, o sea, estaba como de licencia hasta la baja, me reincorporo ante la noticia, me vuelvo a presentar sabiendo que mi clase era convocada, dando una particularidad que tenía que ver con esas épocas, ¿no? Porque en el servicio militar había desertores, gente que se trataba, que era rebelde a esto, ¿no? Bueno, Malvinas no tuvo desertores, ninguno, nadie se escondió para ir a defender la patria. Y eso es importante trasladarlo a los días, ¿no? Lo que significa, una cosa es ir a hacer el servicio militar de servidumbre de los militares, que te mandaban a cortar el pasto de la casa o a hacerle de chofer, y otra cosa era ir a defender la patria, ¿no? Eran dos puntos diferentes. Y a mí me tocó
13 de abril, llegar a Malvinas un 13 de abril, salimos de acá un 11. Y bueno, y hacer ese compás de espera hasta que los ingleses llegaron a Malvinas y todos pensando que no iba a pasar nada y que se iba a solucionar por la vía pacífica, por ahí no teniendo en cuenta lo que significaba que movieran la flota más grande, la OTAN moviera la flota más grande después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Para Malvinas. Y una vez allá, ¿dónde estuviste? ¿En dónde te tocó participar? Bueno, al principio estuve en las afueras de Puerto Argentino, muy cerquita del pueblo, hasta que me llegó el vehículo que yo manejaba, que era un Jeep, y ahí me trasladaron a otro lugar mucho más afuera, en un monte, y hasta que la cosa se puso muy, muy fea, me tocaba hacer la guardia de la ciudad de 20 a 8 de la mañana, ¿no? Después ya cuando la cosa se puso muy fea, ya las guardias se terminaron y ya había que defender lo que teníamos, y ahí, bueno, tocaron los montes, los frentes de combate y el sálvese quien pueda, ¿no? Porque la guerra ya es el sálvese quien pueda. ¿Te tocó un combate así frente a frente, cuerpo a cuerpo? No, cuerpo a cuerpo no, sí combate de distancia, pero cuerpo a cuerpo no. No, yo ya cuando cuando ya pasaron los combates cuerpo a cuerpo, ya estábamos en vías de rendición, porque ya no había cómo seguir, ¿viste? O sea, se nos habían terminado las municiones, llevábamos 48 horas, 72 horas sin comer, sin dormir, o sea, ya no había mucho más para pelear, no había mucho más fuerza. Muchas cosas se dijeron después del año 82, como que, bueno, fue una guerra como para enderezar lo que los militares ya venían teniendo muchos problemas, y como para tapar ciertas cosas optaron por esta guerra, por ocupar las Islas Malvinas. Después también se dijo que los chicos no estaban preparados, o que nuestros soldados no estaban preparados, o que era una guerra que ya estaba perdida desde antes. Otros dicen, por ejemplo, yo el otro día vi si no me equivoco, en Discovery Channel, un muy buen documental en la que decía que la Argentina, y donde había también gente que luchó desde el otro lado, ¿no? Soldados o gente que estuvo del otro lado, de la parte de Gran Bretaña, que decía que la Argentina en un momento nos pudo haber ganado la guerra. ¿Cómo lo ves vos? Mira, la historia, a veces uno dice, hay una canción que dice que la historia la escriben los que ganan, ¿no? La historia la escribieron los ingleses, pero sí hubo en un momento que pasaron cosas inexplicables, porque eran las Fuerzas Armadas que teníamos, ¿no? Cuando hicieron cabecera de playa, estuvieron casi más de 24 horas haciendo la cabecera de playa, con lo cual podían haber sido atacados, y no fueron atacados y nunca hubo explicación sobre eso. También hubiésemos pensado después qué pasaba si en esa cabecera de playa, que había más de 5.000 soldados ingleses, hubiésemos atacado y hubiésemos hecho un daño, que podíamos ganar la guerra en esa zona, que hubiese pasado con el continente, ¿no? Si Margaret Thatcher no hubiese bombardeado el continente. Conjeturar con el diario del día después es difícil, pero sí digo que es algo reconocido por los ingleses, el valor de combate, el valor de los soldados argentinos, lo que se puede rescatar. Después podemos mirar para adentro, discutir Malvinas, fue bien, fue mal, era el momento, no era el momento. Creo que hay muchas cosas que discutir y que analizar. Hay muchos documentales que son valiosos en la historia, para poderlos ver dentro de muchos años, pero también hay otras cosas que son hechas por el mismo enemigo y que son para bajar el espíritu, para no tener ese espíritu de reclamo que tuvo la presidenta el 2 de abril desde Londres. Por eso es importante ese tipo de mensajes, donde dejas a la sociedad convencida de que tenemos que reclamar lo que nos corresponde, seguirlo reclamando, ¿no? Seguro. Gallego, respecto a también lo mucho que se dijo sobre que los soldados no estaban preparados, o no les daban de comer como corresponde con comida caliente, o no tenía el traje
que supuestamente tenían que tener para el frío que hacía en Malvinas. Con respecto al equipamiento, ¿cómo estuvieron? Mira, con respecto a la preparación, hay de las dos cosas. O sea, soldados clase 62 como era yo, que habíamos tenido una muy buena instrucción y que estábamos bien preparados. No te digo que súper bien preparados, no éramos un comando, pero estábamos bien preparados. Ahora también se llevaron soldados 63, que por ahí ha sido una ataque en todo el servicio militar, una locura total. La ropa era ropa abrigada. Malvinas hace frío, y hace frío de verdad. Sí. Ahí las temperaturas bajo cero continuamente y los vientos 70, 80 kilómetros todos los días. O sea, ahí hace frío. Si hay algo que pueda tapar eso, yo no lo conozco, y menos en aquella época. Y la comida, bueno, yo te puedo decir que vine con 12 kilos menos de Malvinas, pero la logística no estuvo bien armada, empezando por el comandante de las tropas, que era el general Menéndez, que es una persona que es totalmente denigrada por nosotros, porque es un tipo que hoy sigue siendo dentro de la fuerza como veterano, más allá de que sea general retirado, como veterano de guerra, y para nosotros es una ofensa, esa persona es una ofensa. Él se jacta en todo documental que puede hablar y todo lugar que puede decir que gracias a que él tomó la determinación de no movilizar tropas salvó vidas, y nosotros de ahí, habiéndolo vivido, le decimos que gracias a que él no movilizó las tropas dejó peleando 50 argentinos contra 500 ingleses, lo cual eran masacres, no eran combates, ¿viste? O sea, siempre hay puntos de vista, pero no estábamos preparados, nunca. Pero la Argentina en la historia jamás estuvo preparada, ni en la primera invasión inglesa, ni en la segunda, ni en la vuelta obligada, nunca estuvo preparada para luchar con un enemigo de ese tenor. Es una de las potencias más grandes del mundo. Así que el resultado es obvio que iba a ser pero también es obvio que renovamos un reclamo y que si no lo hacíamos, ya Malvinas no tenía más reclamos después del 82. Bien, Gallego. La verdad que es muy rico escucharte, porque vos estuviste allí y uno a veces habla o comenta cosas en base a lo que escucha, en base a lo que leyó en su momento, o en base a lo que vio en la tele a través de estos documentales que yo te comentaba. O por ejemplo, bueno, yo desde el lado periodístico también me preguntaba el otro día cuando veía una nota con Nicolás Casanseu, que él decía, porque se le achaca a Nicolás Casanseu, el estamos ganando, pero eso me parece que hay que achacárselo más a José Gómez Fuentes en ese momento, José Gómez Fuentes, y según Nicolás Casanseu dice que él, el 95% del material que grabó en las Islas Malvinas nunca lo vimos. No, es verdad, nunca se vio el material que él grabó, y hace muy poquito tiempo pudo rescatar unos cassettes de aquella época que estaban tirados en un galpón de alguien que había comprado un rezago de Canal 7 y que habían aparecido esos cassettes, los pudo recuperar y pudo hacer un libro con fotografías muy lindo, muy bonito, que hizo Nicolás Casanseu. Mira, hoy va a tener la gente la posibilidad de verlo en Canal 13 y de escucharlo. Es verdad, con Chiche Hellblum. Sí, con Chiche. La mayor parte del material que él grabó allá no se pasó acá, era filtrado, totalmente filtrada la información. Allá mismo, los lugares donde él podía filmar también era filtrado, pero de Casanseu guardó algo muy especial, de los propios veteranos que estuvieron con él. Yo a Casanseu en Malvinas no lo vi, pero de los veteranos que sí estuvieron al lado de él, que dijo que en el momento que las papas quemaban, los últimos 24, 48 horas de la guerra, se sentó en un cañón a disparar como argentino, y dejó del lado del periodismo. Esto dicho por soldados que estuvieron con él, Sí, bueno, el otro día vimos imágenes. Yo vi imágenes de Nicolás Casanseu tirando con un cañón, pero bueno, era más para la foto, para el momento en la cámara. No fue real, eso fue real. Sí, fue real, no. Yo por compañeros que fue real allá. Lo vi el otro día porque Chiche Hellblum lo pasó. Eso de Nicolás Casanseu cuando tiró con el cañón. Lo que digo que fue un símbolo para él, digamos, para Nicolás Casanseu,
porque bueno, tiró un cañón, digamos, como para el momento y para simbolizar que él obviamente estuvo ahí, y hay que estar ahí, porque no todos los periodistas estuvieron ahí, hubo muchos periodistas, hubo muchos periodistas que fueron y vinieron al toque, o sea, hay que reconocer. Muchos iban y venían. Pero no, él, aparte de bancárselo, ha discutido con militares allá por el tema de poder grabar, porque no le permitían grabar en muchos lugares, porque esto, porque lo otro, porque ellos seguían usando la misma autoridad, no digo autoridad, autoritarismo que usaban acá en su gobierno, también lo siguieron usando allá. O sea, no vamos a decir que porque recuperamos Malvinas, que era una causa popular de todo el pueblo argentino, allá eran mejores. No. Si hubo oficiales muy buenos, que los hubo, también los hubo, pero yo creo que se resaltaba más el espíritu ese de autoritarismo, ¿no? Gallego, ¿recordás, para ir cerrando la nota, cuántos murieron y cuántos regresaron a la Argentina? ¿Soldados hablo? Mira, en Malvinas murieron, contando los de Belgrano, inclusive que son 323 muertos en el Belgrano, murieron 649. Volver, a ver, el número exacto, vaya Dios a saber quién lo sabe, ¿no? En aquel momento éramos 14.100 veteranos en soldados. Después se fueron agregando suboficiales en las pensiones, bueno, hoy estamos cerca de 20 y pico mil ya, ¿viste? La verdad que la democracia en eso faltó mucho, porque habría que haber legislado distinto, habría que haber cerrado esos padrones, habría que haber analizado con una comisión lo que pasara, muchas cosas. Hay leyes también que se han sancionado y que no se han cumplido, como por ejemplo la de investigaciones de crímenes de guerra, que no sé, ahora la gente estará viendo un soldado que salió de Tucumán, un décima se llama el muchacho, que está, bueno, reclama violaciones hacia él mismo de los ingleses. Nosotros oportunamente hace 15 años denunciamos el fusilamiento de Carrizo, que es un veterano de Merlo que vive. Denunciamos el obligarlos como prisioneros a levantar un campo minado a 6 soldados, 4 murieron y 2 están con vida, que son Vallejo y Pinati, que uno le falta una pierna. Todos esos son crímenes de guerra que están contemplados en la Convención de Ginebra y que nosotros estamos tratando de levantar la ley para que se investiguen esos crímenes de guerra en Argentina, se denuncien y se haga la denuncia en Ginebra, que espero que el Estado argentino nos acompañe en esto y que mostremos realmente lo que significa el Gran Bretaña, ¿no? Que es esto. O sea, ellos a lo mejor se quieren hacer buenos en el mundo y es esto. Gran Bretaña tiene 150 cementerios diseminados en el mundo, en cada lugar que combatió. Es un pueblo colonialista, es un pueblo que el colonialismo hoy le hace mucho mal al mundo, porque no solo es Malvinas, hay el Peñón de Gibraltar, hay muchísimos lugares colonizados, y que eso hay que tratar de revertirlo, no solo por nosotros, sino por el mundo entero, ¿eh? Bueno, Gallego, realmente te agradecemos. No sé si querés agregar, después te tengo una última consulta, pero no sé si querés agregar algo sobre el tema, pero realmente ha sido para nosotros enorme, de enorme riqueza esta charla contigo. No, puedo agregar que, bueno, volvemos el sentimiento de, ¿no? Digo, este tipo de cosas se dan en lugares como Chicago. Por eso Chicago es tan grande, por eso Chicago es distinto, porque una radio partidaria de Chicago se ocupa de algo que tiene que ver con todos los argentinos, que tiene que ver con el sentimiento del pueblo argentino y que hace que nos engrandezca cada vez más y que seamos lo que somos. Cuando uno dice, mirá lo que somos en Chicago, vemos la gente, bueno, somos por esto, porque somos distintos. Ya agradecerles a ustedes en forma telefónica hoy, personal cuando nos veamos en cualquier momento, porque nos vemos seguido, esta deferencia que han tenido de conversar esto para que escuchen todo. Bueno, Gallego, te mandamos un abrazo, muchas gracias y nos estamos viendo en el gimnasio. Igualmente, hermano, un beso para toda la mesa y para todos los hinchas de Chicago, un abrazo grande. Ahí estaba, Gallego, entonces, charlando un poquito con nosotros de su experiencia en las Islas Malvinas. Cortita la tanda, Flora, y ya cerramos el programa.